¿verdad, Joy? Sí. Ya. La sesión en este caso número 6, que nos corresponde a este módulo de contrataciones electrónicas. Bien, vamos a ir acá. ¿Y de qué vamos a conversar el día de hoy? Recuerden que este módulo ya pertenece al tema de todo lo que es transacciones electrónicas y por lo tanto uso de las plataformas del SEACE, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas contrataciones y transacciones electrónicas. Recuerden que la clase pasada estuvimos conversando justamente de las acciones que me permitía la plataforma del SEACE. Por un lado dijimos que permitía la aplicación del principio de publicidad, ya que a través de la plataforma del SEACE las entidades podían publicitar y publicar todas sus convocatorias. Y que de otro lado, el SEACE también implicaba una plataforma para poder realizar transacciones. Es decir, por ejemplo, el contratista podía subir consultas, la entidad podía colgar la absolución de esas consultas, y el contratista podía sobre todo presentar sus ofertas de manera electrónica, ¿no es cierto? Anteriormente, ustedes se acordarán, solamente en el proceso de subasta inversa se daba esa posibilidad de que sea el postor que registre su propuesta a través de la plataforma del SEACE. Actualmente, entonces, todas las ofertas se cuelgan de manera electrónica en la plataforma. Inclusive hemos visto también en una de las clases pasadas que incluso los regímenes especiales como la reconstrucción con cambios también ha modificado la norma, valga la redundancia por esta coyuntura, para que la presentación de sus ofertas se realice a través de la plataforma del SEACE, ¿cierto? Entonces, como hemos visto, esta plataforma nos da muchas funcionalidades a efectos de que las entidades públicas y los proveedores del Estado que participan de la contratación tengan en este sistema una herramienta digital, una herramienta electrónica importante para poder realizar las transacciones. Es así que el día de hoy vamos a conversar respecto del cuaderno digital de obra, ¿sí? O el cuaderno de obra digital y el expediente técnico también que debe ser registrado en la plataforma del SEACE, ¿no? Entonces, vamos a iniciar conversando respecto del cuaderno de obra digital. ¿Y qué es el cuaderno de obras? Muchos se preguntarán qué es ese cuaderno, ¿no? ¿Es algo nuevo, recién con esta modificación de la norma y con la entrada en vigencia de la directiva, la directiva número 09 del año 2020, es que se ha creado este cuaderno? Bueno, en realidad hay que responder de la siguiente manera. El cuaderno de obra no es un invento nuevo, no es una modificación a la norma. El cuaderno de obra ya es un procedimiento, un documento que existe desde hace muchos años en la ley de contrataciones, ya que es este documento el que va a ser sustento de todas las actuaciones durante la ejecución contractual, ¿cierto? En el caso de obras, no existe un cuaderno de obra en el caso de servicios, en el caso de bienes, ¿no es cierto? O la consultoría. Existe únicamente un cuaderno, como su mismo nombre lo señala, de obras en las ejecuciones de obras, ¿ya? ¿Y cómo funciona este cuaderno? ¿Cómo funciona este cuaderno de obra? Este cuaderno de obra, cuando ustedes vamos recordando, ¿no es cierto?, que en el caso de la ejecución de obras, el contratista cumple con la presentación de todos los documentos para la firma de contrato, tan igual que en el caso de bienes y servicios, con la diferencia que en el caso de obras hay que presentar más documentación, ¿no es cierto?, los calendarios, hay que presentar el PSM, hay que presentar la información que esté referida a los requisitos de calificación del personal, etc. Pero igual, dentro de los plazos que se tiene para la suscripción del contrato. ¿Cuánto es el plazo para recordar de la suscripción del contrato? Son, a ver, para que se despierten y haciendo una memoria, ¿cuántos días tenemos para la suscripción del contrato, para la presentación de los documentos de la firma? 8 días, muy bien, ¿no es cierto? Tenemos 8 días para presentar los documentos para la firma de contrato
y luego la entidad tiene 2 días para poder suscribir o en todo caso para observarnos y darnos un plazo no mayor de 4 días para poder subsanar los documentos, ¿cierto? Bien, entonces, en el caso de obras específicamente, una vez suscrito el contrato, tiene que pasar ciertas condiciones, como por ejemplo, una de ellas es la entrega de terreno, ¿cierto? Adicionando las otras condiciones, que serían la designación de un inspector de obra o de un supervisor, la entrega del adelanto directo y alguna otra condición que se haya establecido en el tema del contrato, ¿no? Básicamente, en el caso de la ejecución de obras, entonces verificamos que después, no es que la vigencia de la ejecución contractual inicie al día siguiente de la firma del contrato. Recién al día siguiente de la firma del contrato, ¿sí?, la entidad va a estar obligada para cumplir ciertas condiciones en el plazo de 15 días. Vuelvo a repetir entonces, una de esas condiciones es la entrega del terreno, ¿ya? Entonces, la norma señala que una vez realizada la entrega o en la oportunidad de la entrega de este terreno, o sea, cuando se entrega el terreno y se cumplen las otras condiciones establecidas en la norma, se da por iniciada el plazo de ejecución contractual de la obra. Y en esa oportunidad se tiene que hacer entrega, ¿ya?, en este caso, de un cuaderno de obras, que es lo que establece el artículo 191 del reglamento. Que en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se encuentra o debe encontrarse legalizado y que además debe ser firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, ¿ya? Recordemos que en una obra no pueden existir de manera conjunta un inspector y un supervisor, ¿no es cierto? O existe inspector o existe supervisor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el inspector viene a ser un trabajador de la entidad, es un funcionario de la entidad que va a ser designado para realizar las funciones de inspector, mientras que el supervisor es un profesional que está contratado específicamente para realizar esa labor, no es una persona dependiente de la entidad. Bien, entonces, se tiene que, de acuerdo a lo establecido en el 191, el contratista tiene que entregar este cuaderno que, como dice su compañero Dilter, tiene que estar legalizado y en este caso debe estar firmado en todas sus hojas por el inspector o el supervisor, ¿ya? Entonces, y además también por el residente. ¿Para qué? ¿Por qué se firma por todos? Para poder justamente evitar cualquier problema de falsificación o adulteración. Este cuaderno de obras, el cuaderno físico que existía hasta hace poco, tenía ¿cuántas hojas? 3, ¿no es cierto? Con 3 hojas, es decir, con un original y 2 copias. ¿Para qué? Para que la hoja original con 3 copias, son 4, ¿no es cierto? Es el original más 3 copias. Uno es para el residente, el contratista, otro es para el supervisor y el otro es para la entidad, ¿no es cierto? El original de dicho cuaderno pertenece en obra, bajo custodia, en este caso, del residente, quien no puede impedir el acceso, ¿ya? Entonces, hasta hace poco, este cuaderno, ¿ya?, debe o debía ser físico. Sin embargo, con la emisión de la directiva número 09 del año 2020, emitida recién hace poco, hace menos de un mes, ¿no es cierto? Se ha cambiado el cuaderno del que les estoy hablando, que era físico con un original y 3 copias, se ha cambiado, ¿sí? Se ha cambiado a un cuaderno de obra digital. ¿A qué se refiere con que sea digital? ¿Ya? Su compañero Dilter hace una pregunta, dice, doctora, ¿hasta qué monto de obra puede un ingeniero supervisar con persona natural? Dilter, en realidad no hay monto para, o sea, es un supervisor y puede ser una persona natural o una persona jurídica, no hay diferencia,
¿ya? La consultoría, recuerda que es un porcentaje, en este caso, de la ejecución de obras. Y no hay restricción para que participe ya sea una persona natural o una persona jurídica. Lo único que va a interesar para la supervisión de obra va a ser que tenga el personal, ya sea natural o jurídica, que tenga, en este caso, la categoría, gracias Franklin, correcto, la categoría, ¿no es cierto?, conforme lo habíamos explicado en la clase anterior, y la especialidad y la categoría, eso ya lo hemos revisado, ¿no es cierto? Tengo que ver que sea mi especialidad y que sea categoría A, B, C o D. Eso es lo único que nos va a interesar, ¿ya? Bien, entonces, esta directiva, la directiva 09 del año 2029, implica pues que las entidades públicas dejen de utilizar un cuaderno de obra en físico. Y yo creo que este cambio viene de la mano justamente con esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no es cierto? Actualmente hemos tenido que acostumbrarnos de manera casi obligatoria a poder digitalizar en la mayoría o la mayor cantidad posible de trámites, ¿no es cierto? Recién ahora, después de muchos años que se creó el gobierno electrónico, estamos realmente utilizando las herramientas de un gobierno electrónico. Estamos utilizando la presentación de documentación a través de mesas de partes virtuales, estamos utilizando las herramientas de, por ejemplo, la realización de audiencias de manera virtual, ¿cierto? Lo que quiere decir es que probablemente cuando todo esto vuelva a la normalidad, de repente se haga necesario mucho menos cantidad de personal, ¿verdad? Entonces, porque realmente lo estamos superando esos detalles con el tema informático, con el tema electrónico, ¿no es cierto? Imagínense, antes habían 10 personas sentadas para recibir un trámite y esa persona solamente recibía el trámite porque ni siquiera es que le daba alguna lectura o alguna solución, simplemente recibía la documentación. Ahora todo eso se puede hacer a través de una mesa de partes virtual que incluso deriva, ¿no? Deriva a la área correspondiente el trabajo. Lo que antes lo hacían una persona, pues, o 10 personas, pues hay entidades públicas, sobre todo aquellas donde el personal abunda por favores políticos en su mayoría, y que, por ejemplo, pues pueden trabajar en su mesa de partes 10 personas, 15 personas, ¿cierto? Haciendo un trabajo repetitivo, o sentados para poder recibir un solo trámite. Entonces, todas esas situaciones, de las cosas malas, habrá que rescatar el tema bueno, ¿no es cierto? De toda esta pandemia, algo bueno nos dejará. Por lo menos que estamos utilizando las herramientas que hace tiempo debimos haber utilizado, porque en realidad generan que a nosotros como proveedores nos generan menos costos, ¿cierto? ¿Acaso no nos resulta menos costoso, por ejemplo, nosotros como proveedores presentar nuestras ofertas de manera electrónica? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto, ¿no es cierto? Imagínense lo que antes tenían que hacer: imprimir su oferta, firmar su oferta y llevarla a la entidad, ¿cierto? Esperar en la entidad, perder todo el día esperando allí que te reciban la oferta, esperar los resultados. Ahora, electrónicamente, ustedes se escanean, suben su oferta a las 11 de la noche, 11:59 recibe el sistema y se olvidaron, porque al día siguiente ustedes están ya en otra situación, ¿no es cierto? Se ahorra tiempo, como dice su compañera Joyce, se ahorra tiempo, dinero y es más incluso de coeficiente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, lo mismo está pasando con este tema del famoso cuaderno de obra, porque ya no va a ser necesario un cuaderno físico, un cuaderno que incluso, si ustedes tienen alguna poca experiencia en la ejecución de obras, ese famoso cuaderno muchas veces se pierde. Muchas veces se le traspapelaron hojas, aunque eso no debería pasar, pero pasa. Sobre todo en las municipalidades alejadas, yo he tenido que ver algunos casos donde en el expediente de contratación, cuando hemos revisado, no había cuaderno de obra. Y el cuaderno de obra no es que se nos perdió, vinieron las lluvias, se inundó toda la municipalidad y se perdió el cuaderno de obra, ¿no es cierto? En cambio, ahora ya tenemos en el tema de ahora ya tenemos nosotros el cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Con esto nos olvidamos
aunque en realidad debo ser sincera, ya, aunque en realidad debo ser sincera, que leyendo la directiva hay una partecita que señala que por si acaso, ahí está la herramienta, pero finalmente nadie se hace responsable de lo que pueda pasar con esa información. Y eso es un poco riesgoso porque finalmente estamos trasladando nuestra información a la nube, estamos trasladando nuestra información a algo digitalizado que debería estar 100% protegido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero bueno, esas son algunas de las deficiencias que yo me imagino que con el tiempo se irán usando. Ahora, su compañera me pregunta desde cuándo vamos a utilizar el cuaderno de obra digital. Ahorita ahora vamos a ver que es a partir del 14 de agosto, que es la fecha en la que se ha publicado esta directiva y ha regulado la utilización obligatoria del cuaderno digital. ¿Ya? Vamos a ver acá. A ver. Bien. Entonces, ¿para quién se aplica esta famosa directiva 09 del año 2020? Esta directiva es aplicada para todas las entidades comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿ya? Y que ejecuten obras públicas conforme a la normativa de la Ley de Contrataciones, la 3022.5, con sus respectivas modificaciones. Entonces, ¿quiénes van a utilizar? Todas. Aquí no hay excepción que solamente es el gobierno nacional o los gobiernos regionales, no, todas las entidades públicas comprendidas dentro del artículo 3 de la Ley de Contratación. ¿Y para qué caso, y para quiénes van a ser aplicables o quiénes van a ser los sujetos que van a poder registrar la información? En este caso van a ser los contratistas, los ejecutores de obra y los supervisores, ¿no es cierto? El contratista a través de su residente. Además, esta información también va a servir, y eso es importante, va a servir al OCE para sus actuaciones de fiscalización, al Congreso de la República, al MEF y en este caso a la Contraloría para que las entidades puedan realizar sus labores de control y de fiscalización para que puedan seguir la correcta ejecución de la obra. ¿Ya? Su compañera me dice, por acá su compañera Percy dice, no, era manipulado los intereses del contratista. Efectivamente, Percy, ¿no es cierto? En muchos casos se ha visto, pues, que este cuaderno de obra ha servido para poder llenar cualquier información. ¿Y por qué? Porque en realidad la norma de contrataciones le da bastante importancia al cuaderno de obra. Por ejemplo, en el caso de obras, para poderse presentar una ampliación de plazo, lo primero tienes que, en este caso, lo primero tienes que registrar en el cuaderno de obra el inicio y el fin del hecho generador del atraso. Si tú no lo has anotado en el cuaderno de obras, después te van a decir, ¿sabes qué? No procede tu ampliación de plazo porque no lo has anotado en el cuaderno de obras, ¿cierto? Entonces, imagínense, por allí en esa situación nos da la posibilidad de que este cuaderno pueda ser manipulado por intereses particulares. Por ejemplo, también todas las consultas que puedan existir para dejar constancia de que, por ejemplo, el contratista quiere informar que va a haber una mayor prestación, un mayor metrado, o que existen partidas que deben ser consideradas por un tema de un proceso adicional, etcétera. Todo eso debe ser registrado en el cuaderno de obra, ¿ya? Su compañero Giovanni Giorgiani dice, a ver, el cuaderno de obra electrónico para la zona rural donde no hay muchas señales, se puede usar el cuaderno físico. No, Giorgiani, en realidad la directiva indica que es para todas las entidades, sin hacer distinción. Entonces, eso, por ejemplo, lo que tú mencionas, también es un tema importante, ¿no? Porque claro, pues no hay que olvidarnos de que en realidad el Perú no es solamente los lugares donde el Internet funciona a la perfección, ¿cierto? Hay lugares donde, es más, yo conozco de entidades públicas que están en lugares tan alejados que lo que hacen es contratar a un personal que trabaje, digamos, en la oficina administrativa, pero que queda en la zona urbana y que desde allí hacen todas sus transacciones electrónicas, ¿ah? Y en la entidad puede estar en el caserío más alejado,
pero esta persona realiza los trámites en ese lugar en este caso urbano, ¿ya? Pero entonces no se ha hecho la distinción para este tipo de entidades, es para todos los que les acabo de mencionar, todas las entidades que estén comprendidas dentro del artículo 3 de la Ley de Contratación, ¿ya? Si su compañero Germán dice, si ya estamos usando cuaderno de obra físico, ¿es obligatorio cambiar al digital? No, salvo que las partes acuerden en todo caso poder, poder cambiar al cuaderno digital, ¿no? Porque en todo caso la obligatoriedad, aquí está, ¿no? La siguiente lámina la estamos viendo, ¿ya? La idea sería entonces que puedan seguir con su cuaderno sin perjuicio de que las partes puedan ponerse de acuerdo y cambiarlo al digital, ¿ya? Pero es algo facultativo, ¿ya? Ahora, en este caso, en realidad, lo que establece la norma, ¿ya? Claro, Neisser dice para las nuevas obras, las convocadas en realidad a partir del 14 de agosto, ¿ya? O inclusive para las que hayan sido convocadas anteriormente, pero que todavía no hayan abierto un cuaderno digital. Por ejemplo, ya hemos firmado contrato antes de la pandemia y solamente estamos a punto de iniciar. ¿Cuándo se apertura el cuaderno de obra? Vuelvo a repetir, si han estado atentos a lo que dije al inicio, me van a poder saber contestar. ¿Cuándo se apertura el cuaderno de obra? A ver. ¿Cuándo? Cuando se entrega, ¿no es cierto? Correcto, ¿no es cierto? Cuando se entrega en este caso, el terreno, ¿no es cierto? Entonces, vamos a imaginar que no se suscribió un contrato antes de la pandemia, pero que a la fecha todavía no se ha hecho entrega de terreno, entrega de adelanto, y que por lo tanto no se ha aperturado este cuaderno físico. Lo que pueden estar allí también las partes es aperturar su cuaderno electrónico, ¿ya? Entonces el requisito sería que no se haya aperturado un cuaderno físico. Si es que ya tienes tu cuaderno físico, vas a tener que continuar con eso, ¿ya? Ya, su compañero, por allí leí, a ver, ¿okay? Miren lo que dicen respecto a las disposiciones generales, ¿ya? Que el acceso y el registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando nos dan una plataforma, y en este sentido las entidades y los contratistas tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una operatividad sin perjuicio de lo establecido en el numeral 9.3. ¿Y qué es lo que nos señala este numeral 9.3 de la directiva? Que es lo que uno de sus compañeros por aquí nos estaba mencionando. Vamos a dar lectura al numeral 9.3 de la directiva, ¿ya? Para que podamos, que justamente su compañera nos está aquí haciendo recordar. 9.3. Excepcionalmente, una entidad, dice, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección, ¿ya? Podrá solicitar la autorización para usar un cuaderno de obra físico. Cuando en el lugar donde ejecuta la obra no haya acceso a Internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud por cada contrato de obra a través de un formato previsto en el anexo número 1 de la Directiva 09 del año 2020, dirigida a la dirección del SEACE. Eso no quiere decir que automáticamente el SEACE les tenga que autorizar, ¿cierto? Será la plataforma o la dirección del SEACE que deberá pronunciarse dentro de un plazo de 5 días. Y en el caso que se haya autorizado la utilización de ese cuaderno de obra física, la entidad deberá registrar, ¿ya?, las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes en la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo máximo de 10 días hábiles del mes siguiente, y el registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre. No sé si me dejo entender con esta disposición. O sea, vamos a imaginar de esta misma entidad que les estoy mencionando, que está en la zona rural, que no tiene acceso al Internet y que entonces pretende pues realizar
excepcionalmente una autorización para no utilizar el cuaderno digital. Entonces, lo que el SEACE le puede decir es, ok, puedes utilizar tu cuaderno físico. Sin embargo, ya, sin perjuicio de ello, tú vas a tener que tomar fotos o escanear todos los asientos y los vas a registrar en la plataforma. O sea, igualito tienes que registrarme esa información en una plataforma especial que se va a crear para poder registrar esa información de forma tal que todo sea electrónico. Si bien es cierto, el ingreso no va a ser digital, ¿ya? Ok, claro, ¿no? Y además también su compañera dice, ¿no? Doble trabajo. Claro, además se entiende que si están pidiendo una autorización es porque no tienen acceso al Internet. Y para poder colgar esa información, deben en efecto tener Internet. Entonces, en realidad, lo que se está haciendo es simplemente dar una facilidad para que en el mes siguiente de sucedidas todas las anotaciones puedan regularizarse a través de la plataforma del SEACE en la funcionalidad implementada para tal fin. ¿Ya? Ahora sí dice, ¿cómo funciona el cuaderno electrónico? Porque el físico se podía controlar que el residente llegue a obra, ya que el cuaderno, ya, ok. Muy bien. Sí, para eso tenemos justamente el tema de las disposiciones que establece la directiva. Vamos a compartir la directiva para poder leerla con ustedes, ¿ya? Un segundito. Ahorita vamos, para poder contestar estas preguntas, vamos a compartir la directiva para poder ir analizándola con ustedes. Pero primero, terminemos de avanzar con estas diapositivas. Entonces, ¿desde cuándo entra la vigencia de la directiva? Ya dijimos, a partir del 14 de agosto de este año, ¿cierto? Sí aplica de manera obligatoria para todos los contratistas que tengan contratos derivados de procedimientos de selección convocados a partir del 14 de agosto, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los procedimientos que se han convocado antes? Para ellos, en este caso, deberán tramitar, como ya mencionamos, su cuaderno de obra físico, salvo que todavía no se hubiera aperturado el cuaderno físico, y ahí sí podrían, en este caso, aperturar un cuaderno digital, ¿ya? Bien, vamos a avanzar entonces. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la directiva? Que es justamente la que vamos a analizar, ¿no es cierto? Tenemos las disposiciones generales, las específicas, las transitorias y las finales, que es la que ahora vamos a pasar a revisar, ¿ya? En cuanto a las disposiciones generales, tenemos entonces que este cuaderno digital va a sustituir al cuaderno físico. Se entiende que ya no debemos llevar doble cuaderno, ¿cierto? Vamos a tener el físico y también el electrónico, para que luego podamos corroborar. Eso no va a existir, solamente va a existir el cuaderno de obra electrónico. Solamente existirá el cuaderno físico, entre comillas, y el digital, cuando se autorice a las entidades a llevar el cuaderno físico por falta de internet en sus zonas, en este caso rurales, ¿cierto? Este acceso en el cuaderno de obra digital se realizará a través de internet y el registro de la información debe ser efectuado únicamente por los perfiles autorizados, ¿ya? Nadie más que los perfiles autorizados, que vamos a ver ahora quiénes son esos perfiles, podrán ingresar la información. El OCE va a realizar un seguimiento y monitoreo de la operatividad del sistema del cuaderno de obra digital. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar aquí con las disposiciones generales. En este cuaderno de obra se deben registrar todos los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución contractual, es decir, como lo que les he explicado del cuaderno de obra que existe, ¿no es cierto? También se van a poder registrar, ¿qué más les dije? Las consultas, las respuestas a las consultas que haga la entidad, ¿cierto? Y también se seguirá la regla que les mencioné, que se va a aperturar cuando se haga la entrega del terreno y se cerrará o concluirá este cuaderno con un cierre, con una culminación en el acto de recepción de obra, ¿ya? O en el acto de constatación física de la obra, según corresponde. ¿Cuándo hay una recepción de obra y cuándo hay un acta de constatación física de la obra? Pregunta.
¿Cuándo hay una recepción? Cuando la obra se entrega, ¿no es cierto? Dentro de los plazos y las partes han cumplido y está todo bonito. ¿Cuándo hay un acta de constatación física? Cuando el contrato se ha resuelto y vamos a realizar un acta de constatación física para poder saber efectivamente hasta dónde se ejecutó. ¿Ya? Entonces, ya hemos mencionado que en este caso, la obligación de las partes, tanto de la entidad como del contratista, es decir, no la entidad, ¿no es cierto? Porque la entidad no registra información. Quien registra información son los contratistas, es decir, el ejecutor y el supervisor. La entidad no, es el ejecutor y el supervisor. ¿Ya? Entonces, se van a tener que ser los responsables de tener el internet necesario para poder realizar. A ver, vamos a ver más acá. Ya mencionamos que solamente los inspectores y el residente serán los autorizados para poder llenar esa información, ¿cierto? Bien. El OCE, de manera progresiva, se entiende que en base a los datos registrados en el cuaderno de obra, podrá difundir información relevante sobre la ejecución. O sea, la idea de este proyecto del cuaderno digital de obra es que con el tiempo se pueda sacar información de esos cuadernos de obra, por ejemplo, para poder tener una data exacta de cuántos contratos se llegaron a ejecutar al 100%, cuántos culminaron con un acta de recepción, cuántos culminaron con un acta de constatación, etcétera, ¿no es cierto? Cuántos contratos de todos los que se han registrado han tenido adicionales, han tenido de repente mayores metrados, prestaciones adicionales, deductivos, etcétera. Esa es la idea, contar con la información, porque somos un país tan grande, somos más de 3.400 entidades públicas, en las que hacer el seguimiento de este tipo de información es casi imposible, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy no hay una data exacta de toda esa información que pueda estar sucediendo en los cuadernos de obra. ¿Ah? Entonces, es eso lo que se prevé, es esa la propuesta de este cuaderno digital. Bien. En cuanto, en cuanto a las disposiciones específicas, ¿ya? En cuanto a las disposiciones específicas de este cuaderno digital, tenemos que, la pregunta sería, ¿cuántos contratos, o cuántos cuadernos va a tener en este caso una entidad? Tantos contratos tenga. O sea, se va a registrar o se va a habilitar un cuaderno de obra digital para cada contrato de obra que se registre y se publique en la plataforma del SEAS, ¿ya? En este caso también menciona la directiva de que en el caso de los contratos derivados de procedimientos de selección según relación de ítems y por paquete, se habilita un cuaderno de obra digital por cada contrato de ejecución de obra. ¿A qué se refiere? A que es posible, existen contratos que se realizan por selección de ítems o paquete, y son varios contratistas los que van a ejecutar tramos, digamos, de la ejecución de obra. Por cada contrato se tendrá que aperturar un cuaderno distinto, ¿no es cierto? Con cada contratista, ¿ya? Una vez que se haya recepcionado la obra conforme a lo que establece el reglamento de ley de contrataciones y se haya registrado un asiento de cierre, así se le denomina al asiento que va a concluir con todas las actuaciones de este cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Se tiene que deshabilitar o se va a deshabilitar de manera automática las funcionalidades del registro en el cuaderno de obra digital. Y eso también es importante, ¿no es cierto? Porque a veces, una vez que ya se había realizado la constatación o la entrega del terreno, o la entrega de la obra, después incluso por ahí buscaban dónde hay un lugar para poder llenar, ¿no es cierto? Para poder de repente consignar alguna información que me pueda beneficiar. En este caso, el cuaderno se va a cerrar de manera automática y ya no se podrá registrar ninguna otra situación que no fue registrada oportunamente. ¿Ya?
la creación y la desactivación de los usuarios, ¿no es cierto?, tanto del inspector de obra o del supervisor, según correspondiera, y del residente, y en este caso van a tener que ser solicitados a la plataforma del SEACE, ¿ya? Bien. Entonces, la habilitación de un cuaderno de obra digital va a permitir justamente la creación y la desactivación de usuarios, el registro de anotaciones en el cuaderno de obra y el acceso a la información del cuaderno de obra digital de los usuarios autorizados. Tenemos aquí también respecto de el registro del cuaderno de obra digital, que ya lo estamos también conversando, ¿no es cierto?, que se va a tener que registrar en la plataforma. Bien, entonces tenemos también que van a existir varios perfiles para poder registrar esa información. Tenemos, por ejemplo, el perfil del administrador de usuarios del cuaderno digital. Y en este caso, ¿quién va a ser o quién va a tener este perfil de administrador de usuarios? Este administrador va a ser el funcionario o servidor que haya sido designado por la entidad que cuente con los siguientes privilegios: habilitar y deshabilitar el cuaderno de obra digital, así como las demás acciones relacionadas a la gestión de esa herramienta o plataforma creada, ¿no? También va a poder crear los usuarios del cuaderno de obra digital, en este caso del residente de obra, ¿no es cierto?, del inspector o del supervisor, y usuario de monitoreo de la obra para la creación del usuario que permita la activación. Y también va a poder desvincular a los usuarios registrados en un cuaderno de obra digital, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un residente de obra, pero este residente por X motivos termina renunciando y la entidad me acepta que cambie el residente? Entonces el residente ya no es la ingeniera Patricia Fiestas, sino que ahora el residente será el ingeniero Neisser Juárez. Tendrá que deshabilitar o desvincular los permisos y los perfiles de la ingeniera Patricia para que en este caso el nuevo perfil se le asigne al nuevo residente, ¿cierto? Algo así como el usuario se hace del que ya hemos conversado, ¿no es cierto?, que va a ser personal e intransferible y que será el único responsable, pues, de la información que se registre, ¿no? Si por ahí Patricia le encargó a alguien más su usuario, su perfil para poder registrar, cualquier información que se registre, en este caso será atribuida o imputada al titular de este usuario, ¿ya? ¿Quiénes son entonces los que van a poder registrar información en el cuaderno de obra? Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, el residente de obra. ¿Qué es lo que puede realizar el residente de obra? Puede registrar asientos en el cuaderno, ¿cierto?, y también puede acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital. El inspector de obra, igual, de la misma forma, va a registrar sus asientos y también va a poder acceder a la información. Y además podrá registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico, ¿ya?, de acuerdo a lo que establece el 9.3, ¿ya? Ok. Bien. A ver, pregunta, ¿alguien tiene por ahí qué dice administrador, residente, inspector? Neisser, supervisor, cuando hay supervisor. Pues lo que pasa es que hablamos de supervisor o inspector porque acuérdense que en la obra no puede existir ambos a la vez, ¿cierto? No, exactamente, no veo tu nombre, administrador, pero ahí dice, ¿no? No puede existir un supervisor y un inspector a la vez. Entonces, cualquiera de ellos que exista es el que va a poder llenar la información, ¿ya? Bien. También tenemos el perfil del supervisor de obra. En este caso, lo mismo que puede el inspector va a poder el supervisor, ¿no? Es decir, registrar los asientos, acceder a la información. Y en el caso, ustedes recuerdan que hemos dicho que hay posibilidad de que se acepte el llevar un cuaderno físico. Ya, el responsable de poder ingresar la información de esas anotaciones será el
supervisor o el inspector, ¿ya? Ya su compañera Joyce dice, ¿no? Es posible que el residente se ausente de la obra considerando que se consigna la información electrónicamente. Sí, pero si bien es cierto, se va a consignar la información electrónica, pero el supervisor puede consignar de que no encontró al residente en obra. Entonces eso será una falta para el residente, ¿no? O sea, no porque se tenga que llenar la información electrónica implica que no se tenga que hacer los mismos controles que se hacían para el caso del residente, porque el residente, recuerden que la obligación es permanecer justamente todo el tiempo en obra, ¿no es cierto? Ahora va a poder decir de repente el residente, no, lo que pasa es que me fui a llenar un asiento y acá no había internet, tuve que ir a registrarlo, ¿no? A ver. Salvo que se pongan de acuerdo, dice, ¿no? Ya, algo importante también, vamos por pasos, vamos leyendo, a ver otras funcionalidades. Ok, respecto de otras funcionalidades, este cuaderno de obra digital, por ejemplo, y que me parece interesante esta funcionalidad, es que, sobre todo en obras grandes, ¿no? Donde tenemos no un cuaderno, tenemos 3 cuadernos, 4 cuadernos, por toda la información que existe en él, ¿no? O sea, no es que hayan distintos cuadernos, sino es, hay tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿no es cierto? Esta funcionalidad u otras funcionalidades va a permitir que se pueda hacer una búsqueda de los asientos por el título, por el tipo, por la fecha o por el usuario que registró, etc. O sea, va a poder filtrar la información. De pronto yo quiero saber todos los cuadernos que tengan como, todos los asientos que tengan como título ampliaciones. Voy a poder buscarlo y se va a filtrar todos los asientos que se hayan realizado. También podrán generarse reportes, como les menciono, por tipos de asiento, por rangos de fecha, etc. ¿Ya? Dice, si el administrador del cuaderno de obras, su compañero Franklin pregunta, si el administrador del cuaderno de obras es un funcionario de la entidad, ¿cómo hacen los supervisores para poder anotar las ocurrencias? Claro, Franklin, el administrador del cuaderno es un funcionario de la entidad, pero este funcionario le tiene que asignar usuarios y perfiles a cada uno de los responsables del llenado del cuaderno. Es decir, le va a tener que llenar un usuario para el residente y un usuario para el supervisor. Y les va a tener que dar accesos para que ellos puedan registrar. Ellos van a tener que registrar la información. Otro dato importante es que, por ejemplo, cuando se realice una anotación, se va a poder, en este caso, llevar una notificación electrónica al, por ejemplo, si el que registra es el residente, le va a llegar, en este caso, la copia o la notificación electrónica al supervisor. Y si el que anota es el supervisor, también le va a llegar el correo o la notificación electrónica al residente, ¿ya? Cada vez que se registra un asiento. Entonces eso es importante también, o sea, no van a necesitar estar juntos para que puedan ingresar la información. O sea, yo puedo registrar mi información como residente y yo sé que esa notificación le va a llegar, en este caso, al contratista, al supervisor o al residente, ¿no? Si no está de acuerdo, ingresará un nuevo asiento, ¿cierto? Además, también esas notificaciones se va a trasladar al administrador de los usuarios, es decir, a ese funcionario de la entidad, ¿ya? Tanto cuando se registre asientos relacionados a la apertura y al cierre como a la resolución del contrato de ejecución de obra. También esta plataforma va a permitir poder exportar la información registrada en el cuaderno de obra digital. Es decir, se me ocurre, ¿no? Una vez culminado el contrato, van a poder trasladar toda la información y tenerla pues ya digitalizada, ¿ya? Se puede saber desde qué lugar anota en el cuaderno digital porque lo puede hacer desde su casa y no llegar a obra.
Lo que pasa, sí, como tú dices, ¿no? Podría ser que lo haga desde su casa, la anotación, pero eso de que no llegue a obra, para eso está el supervisor, pues para poder verificar que sí está en obra. El supervisor no va a estar verificando a qué hora llena el cuaderno, ¿no es cierto? Es como que si el cuaderno se lo llevaran todos a su casa y podría hacer la anotación en la noche, pues por último, si es que a esa hora tuvo la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Queda el asiento, en este caso la responsabilidad de verificar la asistencia será la del supervisor, ¿ya? Cada perfil, y esto es importante, cada perfil de usuario cuenta con un mecanismo de identificación, o sea, para poder saber quién realiza el asiento, ¿ya? Que va a estar conformado por el código de usuario y la contraseña que le permitirá justamente ingresar la información al cuaderno de acuerdo a su perfil y a los privilegios asignados, ¿ya? El usuario, ya los mencioné, es de carácter personal e intransferible, ¿ya? Tanto los inspectores como el residente o el supervisor asumen la responsabilidad sobre los registros que realicen en el cuaderno de obra digital con su perfil. Así que ellos son los únicos responsables. Su compañera Georgiani dice, es que algunas veces parece que el supervisor trabajara para el contratista que para la entidad. Bueno, Víctor dice, y los órganos de control pueden verificar el cuaderno desde su oficina sin ir a la obra más transparencia. Claro, también pueden verificar esa información, ¿no? Evidentemente no se van a contentar con esa información, ¿no? Pero sí van a poder acceder y hacer por lo menos un control más seguido, ¿no? Así es, ¿ya? Incluso también esta plataforma va a permitir que se realice la firma electrónica de los usuarios que están registrando la información. Claro que todavía esa funcionalidad no está habilitada, va a ser habilitada con el tiempo, y además también lo que mencionaba aquí su compañero, ¿no? El tema del registro de la ubicación, desde dónde están llenando la información, que se debe a la geolocalización. Y en este caso se va a poder sí verificar, como mencionaba su compañero, preguntaba por ahí, ¿no? ¿Puedo saber desde dónde está anotando? Sí, pero estas funcionalidades todavía no están habilitadas, ¿ya? Son funcionalidades que se van a ir, en este caso, habilitando de acuerdo a lo que el OCE comunica. Pero por el momento no se cuenta con esa funcionalidad, ¿ya? También se podrá visualizar la información del estado del avance físico y la ejecución financiera, ¿no es cierto? Correcto. Con el tiempo, o sea, yo creo que la idea, vuelvo a indicar, sí es buena, tiene por allí sus objetivos buenos. Sin embargo, creo que como todo proyecto va a tener que ir perfeccionándose, ¿no? Con el tiempo. Con los errores también, ¿no? Posiblemente se generen muchos errores y esos errores hagan que se vayan perfeccionando para poder mejorar la funcionalidad, ¿no es cierto? Así es. Y además también se entiende que, acuérdense que ya todas las etapas están registradas en la plataforma, ¿no es cierto? Actuaciones preparatorias, proceso de selección y parte de la ejecución contractual. Este módulo del cuaderno de obras se tendría que integrar también a todo lo que es la plataforma del SEACE, ¿ya? También se pretende que exista luego una integración con un aplicativo del Banco de Inversiones del Sistema Nacional del Programa Multianual, el famoso SNIP, ¿no es cierto? SNIP se llama, ¿no? También va a haber buscador de vista pública, es decir, para que sea de acceso público para todos, poder registrarlos, verificar los cuadernos de obras. Eso es importantísimo, es un acceso público. ¿Por qué tendría que ser privilegiado o por qué tendría que ser reservado, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir, oye, yo quiero ver la obra que están ejecutando aquí en mi provincia y quiero ver cómo va ese cuaderno de obra. De pronto veo que el residente ha anotado en el cuaderno de obras que debido a la torrencial lluvia que ha sucedido el día 14 de septiembre en la ciudad de Piura, suspendemos los trabajos y vamos a retomar. Y de pronto yo leo y digo, y un ratito, pues, pero si el día 14 nunca llovió acá en Piura.
pero bien, y el supervisor también dice, sí, en efecto hubo una lluvia. Entonces, imagínense la información poderosa que podríamos tener todos los ciudadanos a efectos de poder controlar eficientemente la ejecución de los contratos, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, oye, voy a hacer mi denuncia a la Contraloría porque le voy a avisar de que ese día mentira, no ha llovido, hubo sol, cómo han suspendido, porque están haciendo para generar ampliaciones de plazo, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso también es importante. Claro que, como les digo, se va a ir mejorando, ¿ya? Eso todavía no está habilitado y se tendrá que ir habilitando de a poco, ¿ya? Bien. Ya se lo he mencionado. Ya, dice, acá hay en la directiva hay una llamada también interesante que dice que en el caso, que creo que van a ser pocas, ¿no? En el caso de las entidades que cuenten con una plataforma digital con alguna característica similar, ¿no es cierto? Del cuaderno de obra, ¿ya? Desarrolladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente directiva, dice, previo a su uso deben gestionar ante el OCE la integración con el módulo de contratos del SEACE y la transmisión del cuaderno de obra digital administrado por el OCE de la información que se registra en su plataforma utilizando los mecanismos para tal efecto proporciona el OCE. ¿A qué se refiere? Existen entidades públicas que evidentemente tienen un presupuesto muy alto y que ya han desarrollado algunos programas para poder registrar, como por ejemplo, ustedes se acordarán si son logísticos, el famoso SIGA Logístico, ¿no? Que fue una plataforma que empezaron a crear las entidades públicas para poder ingresar toda la información de sus actuaciones. Okay. Hay entidades que también han desarrollado programas para poder, o plataformas digitales para poder registrar la información de manera digital de sus cuadernos de obra, es decir, que lo tenían al parecer de manera previa al OCE, ¿no? Entonces les están diciendo a estas entidades que cuenten con toda esta tecnología que deberán en este caso informar al OCE para poder transmitir de manera simultánea también la información y alimentar este cuaderno digital del OCE, ¿ya? Como su compañero menciona, ¿no? Su compañero Neisser, su compañero Giancarlo, dicen, claro, o sea, el cuaderno electrónico, cuaderno digital, así se llama, será mejor, aunque tendrá sus defectos, pero con el tiempo efectivamente se van a poder mejorar, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no es cierto? Recuerden que en la directiva también tenemos el tema el anexo para poder solicitar la autorización de la utilización del cuaderno de obra en físico, ¿ya? Estos registros que se hagan, primero se van a poder guardar en versión borrador para revisarlo también, ¿no? Si solamente se encuentra en versión borrador, no va a tener ningún efecto legal. El asiento debe estar registrado para poder, en este caso, darle validez legal a lo que haya consignado el residente o, en este caso, el supervisor, ¿ya? Sin embargo, sí van a poder ser notificados mientras se encuentren en estado borrador. O sea, yo como supervisor voy a recibir inmediatamente la notificación a mi correo electrónico cuando en este caso el residente esté llenando un borrador, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Luego, una vez enviados, ya adquieren la condición de modo definitivo y por lo tanto ya no podrán ser modificados, pues, ¿no? Ya no vamos a poder cambiarlo ni poder decir, oye, me equivoqué, ¿no es cierto? Ya lo anoté, ya lo escribí y ya generará valor legal, ¿ya? ¿Quién registra el primer asiento, el asiento de apertura? ¿Quién lo va a registrar? El que registre el asiento de apertura será el residente de obra. ¿Y quién va a anotar el asiento de cierre? El asiento de cierre va a ser registrado por el inspector o por el supervisor. ¿Ya? Correcto. Entonces, el inicio, el residente. Y al final, el supervisor. En la directiva también encontramos cuáles son los asientos de obra digital, ¿no es cierto? Tenemos ahí una numeración. Vamos a compartirla. Voy a tratar de compartir.
compartir con... Ahí está. Miren. Su compañero Giancarlos dice, en caso el residente no pudiera, si le atribuye el poder a alguien más, no, Giancarlo, porque la responsabilidad es estrictamente imputada al residente. ¿Ya? A nadie más le van a dar un usuario. El residente es el único que va a tener el usuario por parte del contratista, ¿no? Ya, entonces miren, esos son los asientos que pueden en este caso registrarse, ¿no? Dice que los asientos en el cuaderno de obra de digital tienen la clasificación siguiente: apertura, inicio, suspensión de plazos, participación del plantel, participación de profesionales, prórrogas, etcétera, ¿no es cierto? Toda esta información podrá ser registrada en los cuadernos. Cada asiento debe contener los siguientes campos: el título del asiento. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de repente de llenar consultas, observaciones, donde les ponen todos los datos en la plataforma del SEACE? Va a tener una similitud, ¿no? Vamos a tener que poner el título del asiento, por ejemplo, de acuerdo a los que estamos mirando acá, ¿no es cierto? Vamos a imaginar que mi título sea el C, suspensión del plazo de ejecución. Tendré que entonces que consignar como título suspensión del plazo de ejecución. El tipo de asiento, ¿no es cierto? La descripción, la opción y adjuntar también los archivos fotográficos. Cada registro va a generar un asiento y una numeración correlativa consignando la información registrada. Bien. También con imágenes y con todo, ¿ya? Se puede también además asignar un perfil de usuario de monitoreo. O sea, este perfil de monitoreo solamente es para que revise, ¿no es cierto? No va a ingresar ninguna información, pero sí podrá monitorear, ¿ya? Bien. Vamos a volver a las diapositivas para poder avanzar. Ahí está. Bien, entonces ya hemos mencionado también sobre la habilitación del cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Que permitirá crear y desactivar los usuarios, registrar anotaciones, acceder a la información, ¿no es cierto? La deshabilitación comprende la desactivación de las funcionalidades, ¿no es cierto? Y se habilitará, ya dijimos, un cuaderno de obra digital por cada contrato, ¿no es cierto? Bien, aquí está el tema respecto de los perfiles de los que hemos estado conversando, ¿no es cierto? El caso del administrador, ese es el funcionario de la entidad, quien va a poder habilitar y crear los usuarios, ¿cierto? ¿Quiénes son los usuarios que acceden y registran? Tenemos al residente y al inspector o supervisor. No nos confundamos aquí, no significa que pueda anotar el inspector y el supervisor, porque en una obra o existe inspector o existe supervisor, ¿tá? Entonces solamente sería el residente y el supervisor o inspector. Bien, ¿cuáles son los usuarios que podrán acceder por el momento a poder revisar y visualizar este cuaderno de obra digital? Ya dijimos, el de monitoreo de obra y también los usuarios de control de fiscalización y seguimiento, el OSI de la entidad y el OSI, ¿cierto? Ellos podrán realizar la visualización. Luego se entiende que en algún momento esto podrá ser del buscador público, ¿ya? Ya, su compañero Víctor, a ver, Víctor, coméntanos. Su compañero Víctor nos quiere comentar, nos quiere precisar un poco de la directiva. A ver, Víctor, tu apreciación. Víctor, si puedes activar tu audio, ¿ah?
¿Ya? A ver, su compañero dice 191 del reglamento, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, ya, no, lo que su compañero Víctor está diciendo es que, a ver, ya, no sé, yo les voy a traducir lo que nos está diciendo. Lo que menciona Víctor nos está haciendo una precisión de que el numeral, en este caso 7.3.8 de la directiva, permite y menciona de que en el caso de ausencia del inspector, ¿no es cierto?, se podrá darle un usuario en este caso, digamos, como que a un suplente, ¿no? Pero siempre y cuando esa ausencia sea aprobada o permitida, autorizada por la entidad, ¿cierto? A eso se refiere. Su usuario debe mantener la condición de inactivo, ¿cierto? Del mismo modo, el caso de la sustitución de personal. Claro, se refiere a cuando, se refiere al caso en los que, por ejemplo, ha habido cambio de supervisor, ha habido cambio de residente, ¿cierto? Así es, correcto, Víctor, ¿no es cierto? A eso se refiere, o sea, a que no se encuentra porque ya no existe, entonces se va a deshabilitar, ¿no es cierto? A eso también, a eso se refiere, ¿ya? A las ausencias. Bien. Ya, muy bien, no se preocupe. Vamos a volver a la... A ver, dice, las entidades a estas alturas ya han debido registrar a los usuarios, eso se hace por resolución. A los usuarios no, en todo caso yo hice al administrador. Claro, el administrador debería ser una persona que haya sido designada por la entidad para poder realizar ello, ¿no? La directiva no menciona que se haga por resolución, solamente que deba haber una persona que esté autorizada para poder administrar los perfiles. Ese va a ser el administrador, ¿cierto? Y luego el mismo administrador ya tendrá que habilitar tanto al residente como, en este caso, al supervisor de la obra, ¿ya? A ver, ¿sí se ve mi pantalla? Su compañero Percy pregunta, ¿no se precisa quién puede ser el administrador? Sí, bueno, lo único que precisa la directiva en realidad es que el administrador es un funcionario de la entidad, ¿no? Es lo que dice la directiva, ¿no? El administrador será, en este caso, el que el designado, ¿no? El designado para tal fin. Es lo que menciona la directiva, ¿ya? Bien. Bien, aquí tenemos el tema de la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital, que también ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Las entidades gestionan, tenemos el administrador de usuarios, el funcionario, eso es todo lo que se va a, en este caso, habilitar, ¿no es cierto? Y el que registra o el que registra información sería el residente, el inspector o el supervisor. Esto es importante, por ejemplo, dice que para la creación del usuario, ¿no es cierto?, se verifica que el perfil del supervisor o el inspector o el residente no esté activo en otro cuaderno de otra obra, ¿ya? Eso también es importante, ¿no? Para poder filtrar si es que de repente está en otra obra. Lo que sí me parece, no estoy segura, es que si es que se puede visualizar, o sea, si es que está integrado. Es decir, si es que lo puede haber también de otra entidad, ¿no? Yeah.
el acceso, ya lo hemos mencionado también, se va a poder acceder con el usuario, ¿no? Tener su código y su contraseña. Bien, aquí tenemos el inspector, el supervisor, inspector y residente de obra, ¿no es cierto? Esto es lo que ya hemos mencionado, que pueden ser modificados. Eso es todo lo que hemos estado conversando, chicos, ¿ya? Igual las láminas van a estar aquí para que ustedes la puedan revisar, ¿no es cierto? Se puede generar en modo borrador, le va a llegar una notificación de cada registro a la otra parte para que puedan igual visualizar y poder, lo que implica que no van a tener que estar juntos para poder llenar esa información, ¿ya? Repito que tal vez el cuaderno pueda tener por allí todavía algunas deficiencias, pero que con el tiempo irán mejorando, ¿ya? Ahí está, estas son las disposiciones digitales que en este caso... Bien, entonces eso es lo que tenemos respecto del cuaderno de obra digital, que podemos decir entonces que está vigente y es obligatorio a partir de los procesos que se convoquen del 14 de agosto en adelante, ¿ya? Adicionalmente también vamos a conversar en este tiempito que nos queda, mencionarles de que actualmente también existe un nuevo registro del expediente técnico de obra en la plataforma. Normalmente lo que pasaba antes era que en el caso de obras, ¿ah? Todos estos temas son en el caso de obras. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Las entidades para convocar sus procesos de ejecución de obras elaboraban sus bases, ¿cierto? Y evidentemente tenían su expediente técnico de obra. Pero este expediente técnico era muy pesado para poder de repente registrarlo a través de la plataforma y solamente adjuntaban el pequeño término de referencia o la parte más esencial y luego decían, ¿sabes qué? Compra el expediente que yo lo tengo, pues, ¿no? Y así era la forma en que se podía acceder al expediente técnico. Ahora ya las funcionalidades de la plataforma señalan que este cuaderno o ese expediente técnico debe ser registrado en la plataforma del SEACE, ¿ya? Y vamos a más o menos a evidenciar cómo es que se registra esta información, ¿no? Es decir, dentro de la ficha de la plataforma, ¿ya? Dentro de la plataforma del SEACE se va a poder guardar y registrar la información de todo el expediente de obra, ¿ya? Así es, muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, es una información que solamente es para que se hagan una idea. Así son las pestañas dentro de la plataforma del SEACE para poder generar, ¿no? Datos generales de la contratación, tenemos la relación de ítems, documento sustentatorio y tenemos por aquí a la mano derecha el expediente técnico de obra donde va a permitir ingresar la información. Fíjense, una ficha para poder convocar un proceso contiene bastante información, ¿no? Los datos de la contratación, los documentos, si es que tiene el código de infoobras, el resumen ejecutivo, el presupuesto, etc. ¿Ya? Bien. Sí, correcto, Neise. Esto es de la plataforma del SEACE, para las entidades públicas para que puedan registrar sus convocatorias. ¿Ya? Ahí está. Luego me va a pedir toda la información para poder registrar estos expedientes técnicos de obra. ¿Ya? Toda la información solamente es a manera referencial porque finalmente como no estamos en la plataforma solamente van a poder visualizarlo, pues, ¿no? ¿Ya? Eso es más o menos para que puedan seguir una información. Ya les ofrecí que vamos a tratar de conseguir algún modo para la clase última, que es el módulo práctico, poder ingresar a la plataforma y visualizarla, ¿no? Entonces, es bastante engorroso, bastante tedioso poder registrar esta información, ¿ya? Pero finalmente se va a registrar todo el cuaderno o todo el expediente, perdón, el expediente técnico de obra, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta, chicos, respecto de la directiva, del uso digital, del cuaderno digital de obras?
Estamos verificando, como les mencionaba en un inicio, estamos pues a la mala entrando a la era tecnológica, ¿no es cierto?, de toda la información. Bien, ¿alguna consulta, chicos, de repente de algún tema de las clases anteriores, algún tema en específico? Aprovechemos a ver unos minutos para que hagan sus consultas. De repente tienen por allí algún tema del que les gustaría que hablemos o que aclaremos. Dice, su compañera Joyce pregunta, ¿hay sanciones por no registrar o hacerlo de forma errónea? Bueno, la sanción que te va a acarrear es que, por ejemplo, puedes declarar la nulidad de tu proceso, ¿no? Si es que te has equivocado en algo, ¿ya? Por eso es que es muy importante. Todas las funcionalidades del SEACE siempre tienen primero una versión en borrador. La recomendación siempre es primero, antes de registrar o publicar, revisen 1, 2 y hasta 3 veces la información que están publicando. Porque una vez que ya publicaron, no van a poder, en este caso, subsanar. Ahora, a veces, cuando ustedes cometan algún error en la plataforma, podrían intentar enviar los correos a plataforma para que plataforma les habilite una corrección, ¿no? Eso a veces es posible, ¿ya? Bien, para registrar esto último que he enseñado también es con usuario. Claro que sí, Neisser, para que podamos registrar una cuaderno, una obra, una convocatoria, necesitamos un usuario certificado SEACE para poder ingresar información. ¿Ya? Ya, su compañero Aldo pregunta, ¿qué puede pasar si no se cumplen con los plazos que se registran al momento de convocar? Ejemplo, no cumplimos con subsanar consultas u observaciones, el plazo establecido en la plataforma. Ah, ya, te refieres a que qué pasa si tú como entidad pusiste, por ejemplo, que tu registro de bases integradas va a ser el día 14 de septiembre y de pronto no lo hiciste el 14 de septiembre, sino lo hiciste el 18. A eso te refieres, ¿no es cierto? Ya, en este caso tenemos que habría un incumplimiento y el sistema ya no te va a permitir registrarlo después. Si tú no lo registraste en el día en que has indicado, luego no vas a poder registrar y tus bases y tu ficha se va a bloquear. Tendrías que o declarar tu nulidad del proceso para que te permita regresar o pedirle a la plataforma del SEACE que te habilite para poder registrarlo. Por eso es que es importante que en este caso, si es que no lo van a poder registrar, hagan una modificación o una prórroga de su calendario. Eso sí es posible. Podemos modificar, vamos a imaginar, y hace poco pasó, ¿ya? Les comento una historia así un poco como para ir terminando, ya que estamos hablando de los actos. Imagínense que en un proceso de selección hubieron más de 100 consultas y observaciones y la entidad había consignado solamente, me parece, algo de 4 días para poder absolver las consultas y observaciones, ¿ya? Para poder absolverlas y la integración de bases. Evidentemente, en esos días no se dieron abastos para poder contestar todo. Y la entidad no tuvo mejor idea que solamente en el pliego absolutorio indicar a observación, ¿no? Se modificarán las bases integradas, se modificarán las bases integradas, nada más. Entonces, evidentemente, ahora el OCE les ha enviado un dictamen diciéndole que están mal integradas sus bases y que están mal emitido su pliego absolutorio de consultas, porque en el pliego de absolutorio de consultas y observaciones debieron indicar expresamente si la observación se acogía o no se acogía, y si es que se acogía, cuál iba a ser la modificación en las bases integradas. Entonces, en lugar de ellos haber de repente prorrogado para poder contestar con calma sus consultas y observaciones, lo que se han generado es contestar una cosa por otra y ahora su proceso está siendo declarado nulo. Al final van a perder mucho más tiempo del que no quisieron perder por no hacer una prórroga, que en este caso les correspondía, pues por la cantidad de consultas y observaciones que se habían presentado. ¿Ya? Miss, dice,
como me pregunta su compañero, si es que el supervisor no llega a registrar información, ¿hay sanción para el supervisor? Bueno, en realidad para el caso del supervisor, vamos a verificar que la norma de contrataciones también puede sancionar al supervisor, y déjenme buscarle para indicarles cuáles son las faltas que se le atribuyen al supervisor. A ver, las faltas que se le atribuyen al inspector son las siguientes, ¿ya? Incumplir su obligación de prestar servicios a tiempo completo como supervisor, ¿cierto? Eso es lo que les están diciendo. Solamente el tema de incumplir con su obligación de, en este caso, participar a tiempo completo. Ahora, sin perjuicio de ello, también considero de que sí, pues el supervisor, más allá de una sanción, yo creo que el supervisor podrían aplicarle penalidades, porque acuérdense que el supervisor tiene un contrato con la entidad, y ese contrato debe haberle establecido cuáles son sus obligaciones y en todo caso las penalidades a las que pueda hacerse acreedor, ¿cierto? Entonces eso va a depender de lo que se haya, en este caso, consignado en el contrato, ¿ya? ¿El SEACE no tiene un límite para el registro de participantes? No, ninguno, ni para el peso de los archivos tampoco. Nosotros el otro día hemos registrado una propuesta que tenía, no les miento, que tenía 1.200 hojas. 1.200 hojas tenía esta oferta. Entonces, claro que el sistema demoró para poder registrarla, pero hemos podido colgarla con éxito, ¿no? Porque la plataforma permite el acceso de gran tamaño. No hay ningún problema. Bien, chicos, entonces, si no hay más consultas, los dejo ir tranquilos para que descansen su lunes. Los lunes siempre son cansados, así es que vayan ya a descansar para poder retomar el día de mañana sus actividades, ¿ya? Claro que sí, Neisser, se puede colgar todo. La plataforma no tiene límite, o sea, no puedes colgar tus archivos sin ningún problema, ¿ya? Bien. Listo, chicos, muy buenas noches con todos. Nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a explicar, vamos a hablar respecto de la directiva del Registro Nacional de Árbitros, para aquellos que estén interesados de repente en formar parte de la nómina, dar algún examen. Vamos a conversar justamente de todo el tema del Registro Nacional de Árbitros, ¿ya? Y ya la próxima semana, el próximo lunes, tendríamos el taller, ¿ya? Algo, nuevo árbitro, dice. Ya está. Bien, chicos, nos vemos entonces el día lunes. Buenas noches. Chao, Joana. De fútbol, de fútbol. Chao, Victoria, muchas gracias. Chao, Joana.